Ricardo Ten es un deportista paralímpico que su mayor carrera deportiva la ha desarrollado como nadador y ahora practica el ciclismo tanto en ruta como en pista. Pues la verdad que de pequeño siempre fui muy inquieto, me encantaba todo tipo de deportes y después del accidente pues tuve el apoyo de todo mi alrededor para seguir practicando. Pues yo destacaría a nivel deportivo, pues supongo que son las medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, tanto de Sydney como de Pekín. El deporte siempre formó parte de mi vida y después del accidente pues me ayudó mucho más a seguir con mi vida intentando normalizada, tanto con mis familiares como las personas más cercanas a mí. Por supuesto, el deporte es el que me ha enseñado casi todos los valores, el esfuerzo, la constancia, el sacrificio y al final son valores que se utilizan mucho en el día a día. Es una herramienta fundamental, ¿no?, para la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad y sobre todo en mi caso me ayudó a seguir disfrutando de la competición, que era lo que me apasionaba. Pues creo que el deporte paralímpico me lo ha dado todo, porque bueno, es casi toda una vida ligado a él y me ha dado la oportunidad de crecer como persona, de tener muchísimas anécdotas y de adquirir esos valores, ¿no?, que te transmite el deporte. Pues yo creo la de quedarse satisfecho con su trabajo. Lo más importante es el entrenamiento diario y que uno mismo esté satisfecho con su rendimiento. No, todavía no. Se están dando pasos muy grandes hacia esa igualdad o esa inclusión, pero aún nos quedan pasos por dar. Sí, por supuesto. Para mí el deporte, pues aparte de lo que supone, ¿no?, que es lo que a mí me gusta, que es la competición, pues el deporte pues es lúdico, es social, nos hace estar entre amigos y disfrutar de él. Bueno, que el deporte adaptado es simplemente deporte, lo que pasa que con pequeñas adaptaciones que permite que personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar igual que ellos del deporte. Pues les va a aportar muchísimo, les va a aportar que esas diferencias que ellos ven tan visibles de las personas con discapacidad y sin discapacidad, pues en el deporte muchas veces se pueden igualar y van a aprender pues a convivir con esas personas y a disfrutar con ellas del deporte.